Uno sobre lógica proposicional y operadores lógicos. Para mí es un grato honor. Mi nombre es Edwin Palomino Iriarte y vamos a dar paso al contenido de del primer tema, ¿no? La lógica proposicional. ¿Cuáles son los logros de esta unidad? El estudiante deberá modelar situaciones reales usando el álgebra booleana y circuitos lógicos con eficiencia y disciplina basado en las proposiciones lógicas, ¿no? Al finalizar esta sesión, el estudiante simboliza proposiciones lógicas de manera adecuada. Por decir, ahí tenemos, ¿no? Una inferencia lógica, ¿no? Que más adelante vamos a detallar en qué consiste esto. Muy bien, la agenda, la lógica proposicional y los operadores lógicos, las proposiciones, la clasificación de las proposiciones, las tablas de verdad. Definiciones de la lógica proposicional. Según Ruiz Rodríguez, de la lógica proposicional estudia las estructuras del pensamiento. La lógica es un sistema de pensamientos acerca de los pensamientos. La lógica proposicional, según Garrido, trata sobre la verdad o la falsedad de las proposiciones y cómo la verdad se transmite de unas proposiciones llamadas premisas a otras llamadas conclusiones. Ahora, la gran pregunta es, jóvenes, ¿qué estudia la lógica? ¿No? La lógica aparece cuando el hombre primitivo tiene la capacidad de razonar y obtener deducciones o inferencias. Como ciencia formal aparece hace 2500 años, en la época de Aristóteles, ¿no? Recordar a los grandes griegos como Sócrates, Platón, Aristóteles, Teofanto, todos ellos pues contribuyeron a lo que es hoy en día pues todo lo que es lo concerniente a la lógica, ¿no? Y eso pues más adelante nos ha generado todo este fenómeno de la informática. Estudia la forma de razonamiento, es una disciplina que por medio de leyes, reglas y técnicas determina si un argumento es válido o falso. La aplicación lógica es el análisis y la construcción de argumentos. Muy bien, joven, entonces la lógica pues es un tema muy amplio, muy bonito, es parte de lo que son la base de la filosofía, que es el amor a la sabiduría. ¿Qué son las proposiciones lógicas, jóvenes? Decir que Lima es la capital del Perú es una proposición lógica. ¿Por qué? Porque este tiene un carácter de verdad, ¿no? Es un enunciado que es verdadero. Esa es una proposición lógica, ¿ya? Muy bien, decir que Lima es la capital de Chile también es una proposición lógica. Es una aseveración que es falsa, ¿no es cierto? Ahí está. Por lo tanto, ¿qué es una proposición lógica? Es una expresión lingüística del juicio a través de propuestas declarativas o aseverativas, es decir, que se confirma, se afirma o niega algo de alguien o de algo. Si la expresión no afirma ni niega algo, si es ambigua o relativa, entonces se llama enunciado. Las proposiciones se pueden representar por lo general con letras minúsculas P, Q, R, S, T, W, ¿no? Entonces, recordad, la proposición lógica es una expresión lingüística de juicio a través de propuestas declarativas o aseverativas que afirman o niegan algo. Eso en resumidas cuentas. Muy bien. Proposiciones. Por decir, el cielo es azul, la nieve es fría, 12 por 12 es 144. La Segunda Guerra Mundial duró desde el 39 al 45. Esos son ejemplos clásicos de lo que son las proposiciones. Muy bien. Pero ya de acá a hablar a los ejemplos de proposiciones lógicas es que los enunciados aseverativos son tipos de proposiciones lógicas. Lima tiene más habitantes que Arequipa, por decir. Es verdadero. Las ballenas azules no están en peligro de extinción, es falso. Las ballenas están en constante peligro de extinción. Las leyes científicas, las ecuaciones son base fundamental de las proposiciones lógicas, ¿no? Ahí está, fuerza es masa por aceleración. En este caso, tenemos que fuerza es masa por el trabajo, es falso. La energía, ¿no? Mc cuadrado, ¿no? Los enunciados cerrados. Decir que x más 3 es igual a 7. Si x es igual a 1, 1 más 3 es 4, 4 es igual a 7. Es también una proposición lógica, dado que su carácter es de falsedad. X al cuadrado menos 4 es igual a 0, ¿sí? Si x es menos 2 al cuadrado es 4, menos 4, 0.
Ejemplos de enunciados que no son proposiciones lógicas, por favor. Súplicas. ¿Puedo darle un consejo? Órdenes. No puedes manejar sin brevete. Preguntas cómo te llamas, dónde vives, cómo estás. Esas no son proposiciones lógicas. Refranes. Perro que ladra no muerde. En casa del herrero, cuchillo de palo. Aquí en madruga, Dios la ayuda. No son proposiciones lógicas. Enunciados abiertos. X más 6 es igual a 25. No es una proposición lógica, puesto que no nos dicen exactamente cuál es el valor de X. Las apreciaciones personales. Creo que este cuaderno es bonito, te ves bien, qué saludable estás. Esas no son tipos de proposiciones lógicas. Pregunta lo que sepas y pasarás por tonto unos minutos. No lo preguntes y serás tonto la vida entera, según el proverbio chino, ¿no? Entonces, jóvenes, proposición, una sentencia con un valor de verdad o falsedad. Son proposiciones que 5 más 4 es 7. ¿Por qué? Es en igualdad, entonces está lloviendo en este momento, ¿no? No son proposiciones, x más 4 igual a 7, no sé el valor de x. ¿Está lloviendo? Esas no son proposiciones. Entonces, clase de proposiciones. Hay dos grandes grupos. El primero de ellos, las simples o atómicas, y luego el otro grupo, la compuesto molecular. La simple o atómica solamente tiene uno, pues no tiene conectores lógicos, carecen de conectores lógicos. No está el y, el o, el entonces. No pueden dividirse en más de dos proposiciones. Mientras que las compuestas o moleculares ya están unidas por conectores lógicos. Existe el y, el o, la negación, en fin, todos esos ya son parte de las, ¿no? Esas uniones cuando aparecen dos, tres, cuatro proposiciones, ¿no? Ya son compuestas o moleculares. ¿Pueden ser separadas en más de una proposición simple? Claro que sí, ¿no? Lima es la capital del Perú y Lima es la ciudad más poblada del Perú. Esa ya es una compuesta molecular, ¿no? ¿Por qué? Porque sería Lima es la capital del Perú y es la más, ¿no? La que tiene más gente en el país, la más poblada. ¿Cuáles son los conectivos lógicos, jóvenes? Vamos por partes. La conjunción, ¿no? El y, el término y, ese es el conector, pues, del producto, de la intersección, ¿no? P y Q, ¿no? Cuando esto va a ser verdadero, ahora lo vamos a ver, ¿no? Y entonces es la intersección, el producto. La disyunción débil o inclusiva, el o, ¿no? Es el o, la unión, la suma. Esa es la disyunción débil o inclusiva. La disyunción fuerte o exclusiva, el delta, jóvenes, es el o punto o. Aparecen allí las proporciones compuestas. La condicional o implicación, ¿no? El entonces, ¿no? Sí, entonces, sí. ¿No? Si mi edad es mayor que 18, entonces soy mayor de edad, ¿no es cierto? Ese es un tipo de condicional o implicación. El replicador es digamos, un entonces, pero en el otro lado, ¿ya? Sí, se conecta con el sí, ¿ya? Ok. ¿Cuáles son los conectivos lógicos también adicionales que podemos conocer? El bicondicional o biimplicador. El sí, solo sí. Sí y solo sí. Cuando usted ve una avenida de doble vía, va y viene, ¿no? Ese es un ejemplo de lo que es el condicional o el bicondicional o biimplicador. Sí y solo sí. El inalterador. Ni. ¿Ya? Ni. Ahora va a ser sus respectivas valores que están ahí. El incompatibilizador es incompatible con la negación. La negación, no. No. ¿Cómo se formaliza una proposición lógica, jóvenes? La proposición, la formalización, ¿no? De una proposición lógica consiste en pasar de un lenguaje verbal a un lenguaje formal, utilizando variables y conectores lógicos. Es decir, de todo un conjunto de oraciones, eso esquematizarlos. Un P y Q implica R. Eso de ahí
es la formalización de una proposición lógica. ¿Cuál es el proceso para seguir eso? Primero se identifican las proposiciones simples, se identifican los conectores lógicos, se agrupan los signos usando los signos de agrupación y finalmente, ¿no?, se sintetiza o simplifica. Por decir, tenemos el primero. 2 no es un número impar y 3 no es par. Aparece el no. Entonces es la negación de que 2 es un número impar, ¿no? Entonces, estamos ahí, aparece el no. Y aparece el i, que sería ¿no? El i acá no aparece. Y no q, el no sale acá, 3 es par. Entonces sería negar que el 3 es par. Entonces, ¿qué sería el q? 3 es par. ¿Ya? Entonces sería así. Ahí lo tenemos. 2 es un número impar, sería el P, y Q es 3 es un número par, el no, el I y el no. La capital de Canadá es Ottawa, ese sería el P. Y la capital de Moscú es Rusia, ese es Q. Ahí está P, es la capital de Canadá es Ottawa, y Q, la capital de Moscú, se representa por P y Q. ¿Cómo se determina el valor de verdad de una proposición lógica compuesta? Primero se determina el valor de verdad de cada proposición, luego se determina el conectivo usado y posteriormente se usan las tablas de verdad para ver si esto es verdadero o falso. La Universidad Autónoma del Perú tiene su sede principal en el distrito de Villa El Salvador y ofrece 11 carreras profesionales. Entonces, jóvenes, la Universidad Autónoma del Perú tiene su sede principal en el distrito de Villa El Salvador y acá aparece el I, pues. Ese I en este caso, pues, es la conjunción, ¿no? Muy bien, entonces acá sería la Universidad Autónoma del Perú, tiene su sede principal en el distrito de Villa El Salvador, eso es verdadero. Y la Universidad Autónoma del Perú ofrece 11 carreras profesionales. Verdadero, entonces el verdadero y verdadero hace que esto finalmente sea verdadero, ¿no? Ahí tenemos. Por lo tanto, aparece el concepto del operador AND o el I, o la conjunción, ¿no? ¿Cuál es el criterio? El criterio a tomar en cuenta, jóvenes, que esto, el P y Q va a ser estrictamente verdadero en el único caso de que el P y el Q sean verdaderos. Cuando ambas proposiciones son verdaderas, la intersección de estas va a ser verdadera. En otro caso, falso. ¿Sí? Falso. Muy bien, ese es el operador y el AND, ¿no? El OR, el O joven es en el estricto caso que ambos sean falsos, P falsos y Q falsos, esto va a ser falso. Es pues una unión, una suma, ¿no? Ahí está. En este caso, P falso, Q verdadero, es verdadero. P verdadero, Q falso, verdadero. Ambos verdaderos, verdaderos. Respuesta, verdadera. ¿Ya? Ahí tenemos entonces. La condicional P implica Q, ¿dónde estrictamente va a ser falso, jóvenes? Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Verdadero implica falso, es falso. ¿Sí? Es falso. Ahí tenemos. Verdadero implica falso, es falso. ¿Ya? Más adelante vamos a demostrar que P implica Q es equivalente a no P o Q. No P o Q es equivalente a decir P implica Q. Muy bien, sigamos entonces, jóvenes, con ustedes se puede. Vamos para adelante. Vamos a ver la bicondicional. La bicondicional es la línea, la pista de doble sentido, ¿no? Esa calle es de doble sentido. Ahí hablamos de una bicondicional. P implica Q y Q implica P. Ahí está, debe cumplirse esto estrictamente. ¿Cuándo va a ser verdadero, jóvenes? Esto va a ser verdadero solamente cuando ambos tengan el mismo valor de verdad. Si ambos son verdadero, verdadero, esto saldrá verdadero. Verdadero, miren. ¿Ya? Entonces, verdadero acá tenemos, ¿no? O si ambos son falso, falso,
esto será verdadero. En este caso, falso o verdadero,